Amada iglesia, cada vez que pasan estos eventos como el que experimentamos temprano en la mañana, es indudable que las personas quedan profundamente conmovidas y surge el temor en muchas personas, y creo que en esas ocasiones a veces es propicio preguntarles a las personas, y es una forma también de llegar con ellos a través del Evangelio, preguntarles: si hoy murieras, ¿dónde pasarías la eternidad? Si el Señor te llevara a su presencia en este mismo instante y abrieras tus ojos, te vieras ante la presencia del Señor y el Señor te preguntara: ¿por qué razón debería dejarte yo entrar al cielo?, ¿qué le responderías? Muy seguramente las respuestas variarían de persona a persona. Algunos afirmarían que seguramente ha sido su bondad, otros afirmarían que de hecho algunos son religiosos, entonces han asistido a misas o a distintos cultos, han ido a la iglesia, fueron bautizados seguramente, distintas razones: soy bueno, doy limosna, ayudo a los pobres, no he matado a nadie, cualquiera que sea la razón, cualquiera que sea la circunstancia. Y mis amados hermanos, la historia que vemos el día de hoy tiene un matiz muy parecido. Lo que encontramos nosotros, y muy seguramente, si una persona así como este joven hubiera llegado ante nosotros o ante cualquiera de nosotros como lo hizo, yo particularmente me sentiría muy emocionado. Este es un buscador, es una persona que está cerca de encontrar la salvación. Tal vez su actitud me hubiera enternecido, tal vez hubiera derramado hasta algunas lágrimas, pero Jesús no responde de la misma manera, porque Él conoce el corazón de las personas y sabe lo que en realidad está pasando en su interior, de modo que lo que Él va a hacer a través de la palabra es confrontarlo con su realidad y exponer su verdadera necesidad. Tal vez este joven, si hubiera llegado unos minutos antes, hubiera respondido la pregunta que tenía: de que a quiénes pertenece el reino de Dios. ¿Recuerdan la semana pasada cuando estuvimos considerando cómo Jesús bendecía a estos niños cuando los discípulos les habían dicho a sus padres, prohibiéndoles que se acercaran al maestro por la razón que fuera? Jesús da unas palabras que tal vez este joven necesitaba escuchar: dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como niño no entrará en él. Y estas palabras eran necesarias para este joven, pero llegó tal vez un poco tarde a escucharlas. Porque estos niños ejemplifican confianza y dependencia, esa confianza y esa dependencia necesarias para entrar en el reino de Dios, y que tenían que ver precisamente con la pregunta que estaba haciendo este joven. De este joven podemos saber, mis amados hermanos, por lo que encontramos en los pasajes paralelos, que era un principal, posiblemente de una sinagoga. O sea, era un hombre de importancia, de reconocimiento social, muy rico. Y dice la escritura que se apresuró y se arrodilló, lo que muestra que reconocía y tenía respeto por Jesús, tomando en cuenta que este era un hombre que tenía una posición social. Podía incluso darse el lujo de tener cualquier maestro, el maestro que él hubiera querido, porque lo podía pagar. Pero después de esa pregunta, después de esto, pasa precisamente a preguntar la base de su preocupación. Dice la palabra del Señor, versículo 17: al salir él para seguir su camino, o sea Jesús, vino corriendo uno e hincando la rodilla delante de él le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Como les digo, mis amados hermanos, esta es una pregunta muy importante, muy seria. Y es una pregunta que yo creo que era sincera en este joven, hecha por un hombre de un carácter moralmente intachable, con juventud, con posición social, con recursos. Pero a pesar de todo lo que tenía, le faltaba algo, y él lo sabía. Se puede tener seguridad económica, se puede tener bienestar, se puede tener aún la juventud, la vida por delante, y aún faltar muchas cosas. Lo que más Marcos nos quiere mostrar a través de este pasaje es ese contraste que vemos nosotros con el pasaje anterior. Por eso están uno enseguida del otro. El contexto es enseguida, pero el resultado es distinto. Y posterior a esto, mis amados hermanos, posterior a esta escena, Jesús va a usar nuevamente este ejemplo para enseñar a sus discípulos cómo se debe responder esta pregunta. Y que es, de hecho, mis amados hermanos, la pregunta que todos nosotros deberíamos hacernos. Esta pregunta que se hace este joven es la pregunta que tú y yo debemos hacernos en esta mañana. ¿Qué debemos hacer para heredar la vida eterna?
Y lo primero que entonces debemos considerar es la conversación de Jesús con este joven, y por eso este título, el título del sermón es ¿qué es lo que me falta? ¿Qué es lo que me falta? A forma de pregunta. Y lo primero que encontramos nosotros, lo vemos nosotros en los versículos 18 al 22, que es la conversación de Jesús con el joven. Dice la palabra del Señor: Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Dice el versículo 22: pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Como les digo, mis amados hermanos, la pregunta que este joven realiza es una pregunta que es simple, pero es honesta y sincera. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Lo que está preguntando este joven tiene que ver con cómo voy a alcanzar, cómo voy a recibir esa promesa que va más allá de lo que yo tengo. En el sentido completo, mis amados hermanos, la vida eterna es una esperanza que va mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar, que tiene que ver no solamente con la vida presente, que es pasajera, es esa vida que es prometida por Dios, esa vida que se perdió precisamente en el jardín del Edén cuando Adán y Eva pecaron. ¿Recuerdan? Ellos tenían derecho a acceder a un árbol, el árbol de la vida, que garantizaba precisamente que ellos pudieran continuar viviendo. Pero cuando ellos pecan, uno de los castigos es también que ya no tienen acceso libre a ese árbol. La vida eterna no solamente es una vida que va a durar a perpetuidad, sino una vida de bienestar, completamente, plenamente dada por Dios. ¿Y qué es de bienestar? Solo dada por Él. Así que la pregunta básica de este hombre gira en torno a qué acciones concretas debo llevar a cabo para estar seguro de que al morir tendré lo que estoy buscando. ¿Qué debo hacer para estar seguro de que cuando mi vida de este lado de la eternidad finalice, voy a tener esa promesa que Dios ha dado, la vida eterna? Este hombre pensaba que no es algo que se pueda recibir, sino es algo que se puede hacer. ¿Qué debo hacer para lograrlo? La salvación, mis amados hermanos, y esto es clave dentro de este sermón, es que la salvación es un regalo de gracia. No se puede ganar con lo que nosotros podemos hacer. La salvación no es algo que tú recibes como recompensa o como premio por tu comportamiento, por tus actitudes. De hecho, mis amados hermanos, y lo he dicho en otras ocasiones, es la gran diferencia entre los demás sistemas religiosos y la fe que nos presenta Cristo, que nos presenta el Evangelio. En los demás sistemas religiosos, en eso consiste la salvación, en lo que tú debes hacer: reglas, normas, conductas, prácticas. Haz esto y tendrás la salvación. Compórtate de esta manera. Pero el resultado, mis amados hermanos, es lo que precisamente este joven experimentó. Por más que estuviera cumpliendo las reglas, por más que estuviera cumpliendo las normas, no podía estar seguro de la salvación. No podía estar seguro de que al morir tendría la vida eterna. Por eso su afán es ir a preguntarle a Jesús: ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? ¿Qué debo hacer para estar seguro de que al morir mi vida no va a finalizar? Pero la Escritura, mis amados hermanos, nos enseña que lo que nosotros debemos hacer es buscar a Dios y arrepentirnos de nuestros pecados. Ese es el anuncio del Evangelio. Marcos 1:15, por eso es tan fundamental y es básico en Marcos. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. ¿Cuál es la respuesta de nuestra parte? Arrepentirnos y creer en el Evangelio. Así que al acercarse a Jesús, este joven reconoce que Él puede darle la respuesta a lo que su vida necesita. Y yo creo que todos estaban sorprendidos, ya que este hombre debía evidenciar quién era. Pero noten lo que hace. Sin importar la posición que tenga, sin importar sus recursos, viene corriendo porque hay un afán y una preocupación profunda en su corazón, y se postra delante de Jesús. Los hombres como este en el antiguo Israel no corrían, no van corriendo. Las personas importantes no corren. A las personas importantes les corren, pero los importantes no corren.
Y especialmente en esa cultura ellos no corrían porque esto implicaba mostrar las piernas y eso era considerado como vergonzoso. O sea, este hombre está haciendo algo que lo está exponiendo a la burla de las personas, pero a pesar de ello, sin importar esto, él se postra ante Jesús porque hay una preocupación profunda en él. Y yo creo que en ese momento, con todo esto que está pasando, la atención de todos alrededor de Jesús y de este hombre debió estar puesta. ¿Qué va a responder Jesús? ¿Qué va a responder Jesús? Y mis amados hermanos, de este hombre yo creo que podemos aprender algo. Lo que tenía según los criterios de nuestro tiempo era lo que le daba a él valor, ¿no? Tiene posición, como les digo, es un principal de la sinagoga, es joven. Algunos autores dicen, y me llama mucho la atención de esto, así como suele pasar con estas personas, de pronto era hasta apuesto físicamente, con una apariencia envidiable seguramente, tenía toda la vida por delante, tiene los recursos económicos, pero hay un vacío en su vida. Se puede tener éxito en esta vida, mis amados hermanos, y aún así no sentirse completo y feliz. Uno puede tener éxito en esta vida y sin embargo estar insatisfecho. Podía tener todo lo que pudiera desear y aún así no estaba seguro de si al morir tendría la vida eterna. Todo parece estar muy bien para este hombre externamente, hasta que Jesús entra en diálogo con él. Y lo primero que hace Jesús es responder con otra pregunta. Y Jesús empieza a desbaratarle como su confianza, ¿no? Este hombre llega adulando a Jesús, maestro bueno. Y Jesús primero le pregunta, ¿por qué me llamas bueno? Ahora, no significa que Jesús no fuera bueno. Él es bueno. Pero los judíos no hubieran usado esa expresión bueno para referirse a un rabí. Bueno en el sentido moral. Así que Jesús parece que le está diciendo, no me halague, no me adule. Esa es una palabra que solo debe ser usada para Dios. Jesús no está negando su título, ¿no? Jesús no está negando que sea bueno, Jesús no está rechazando ese título, pero lo que está haciendo es poner a prueba la fe de este joven, de este hombre. Tal vez su concepto de bondad está mal y necesita ser corregido, porque Jesús es más que un maestro bueno. Jesús es Dios mismo. Jesús no es un maestro enviado por Dios. Jesús va más allá de eso. Por eso le recuerda que ese concepto de bondad solo le corresponde a Dios. Alguien dice que nadie se puede comparar con la bondad de Dios, y su forma de acercarse a Dios para heredar la vida eterna no consiste solo en lo que se debe hacer. Por eso lo confronta con su realidad. Y eso es importante, mis amados hermanos, porque lo que Jesús va a hacer es señalarle que ningún ser humano puede compararse o puede ponerse al nivel de Dios en cuanto a su bondad. Tú piensas que yo soy bueno. Bueno, solamente es Dios. Ahora Jesús te está diciendo, no me adules, no uses eso para manipularme. Tu noción de bondad está equivocada. Y por medio de la bondad tú no vas a ganar la vida eterna. Si solo Dios es bueno, este hombre tenía que admitir que había quebrantado alguno de los mandamientos. Y por eso Jesús le muestra cómo ha fallado en esto. ¿Cómo puedes tratar de bueno a alguien, a algún maestro humano? Solo Dios es realmente bueno y te lo voy a demostrar. Para mostrar su punto, Jesús le pregunta si conoce los mandamientos. Por eso le dice, los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. La respuesta de Jesús es cierta, porque era la respuesta que daban los rabinos, de hecho. Eso era lo que enseñaban los rabinos: obedece los mandamientos y evita el pecado. Obedece los mandamientos y evita el pecado. Ese es un buen consejo. Obedece los mandamientos, ahí está la solución. Y Jesús está citando precisamente aquellos mandamientos que están en relación con el prójimo. De hecho, por eso Mateo, cuando ustedes leen el pasaje paralelo de Mateo, finaliza con ama a tu prójimo como a ti mismo. Para resumir esa tabla, la segunda tabla en relación a las personas. Y Jesús los cita en el orden que conocían los hebreos, excepto el quinto, honrar a los padres, que lo pone de último, y el décimo, que es cambiado de codiciar por no defraudes. Así que la intención de Jesús es aplicar directamente
este mandamiento al hombre? Porque la riqueza de este hombre lo hace más propenso a codiciar, como suele hacer la riqueza. Así que este hombre, cuando se ve confrontado con esta realidad, él dice: lo tengo. Yo todo esto lo he cumplido desde mi niñez. Por eso se justifica antes de ser confrontado con ellos. ¿Notaron la respuesta de este hombre? Todo esto lo he cumplido desde mi niñez. He sido obediente. ¿Santi, te imaginas? Este joven había cumplido todo esto desde muy pequeño y cree que ese es el estándar sobre el cual debería ser aceptado por Dios. Así que se está justificando porque tiene una obediencia externa desde muy pequeño. Todo el mundo podría haberle puesto un 10 por cumplimiento. Pero Jesús lo que está haciendo, mis amados hermanos, es lo que suele hacer con nosotros cada vez que nosotros leemos la palabra de Dios y el Señor nos confronta con nuestra realidad. Mis amados hermanos, los mandamientos no son un checklist al cual nosotros le damos ok cada vez que lo cumplimos y con eso garantizamos nuestra salvación. No, los mandamientos, mis amados hermanos, y la ley de Dios es un espejo sobre el cual nosotros somos confrontados con nuestro pecado. Mis amados hermanos, la ley de Dios tiene el propósito de evidenciar nuestras faltas, de la misma manera en que un espejo evidencia nuestros defectos. Y piénsalo de esta manera: el pecado es como una mancha que tú tienes en tu ropa o en tu rostro. Cuando tú te pones enfrente de un espejo, ¿qué se evidencia? La mancha que tienes. Pero pregunta, ¿el espejo puede limpiarte la mancha? Eso es lo que hace la ley. La ley evidencia el pecado, que nosotros no hemos podido cumplir la ley, que por más que nos esforcemos en un cumplimiento externo de la ley, eso no es suficiente. Y lo que este joven hace es olvidar que la ley le muestra lo pecador que es y lo perfecto que es Dios y lo totalmente malo que Él es, y no solamente Él, sino nosotros como seres humanos hemos fallado en cumplir la ley. La ley tiene un propósito: evidenciar nuestro pecado y llevarnos a Cristo. Pero este hombre la había usado para justificarse. Él le ha cambiado el uso a la ley. No es el medio por el cual él se confronta con su pecado, sino su justificación para establecer su propia bondad. Mis amados hermanos, eso solemos hacer nosotros. Cuando leemos la ley, en ocasiones la usamos como una excusa para justificar nuestro propio pecado. Este hombre, de hecho, no se sentía condenado con su imposibilidad por alcanzar el estándar de bondad de Dios. Y es bien interesante, Jesús no coloca la primera tabla, coloca la segunda. Y cree que ha cumplido perfectamente. Él cree que la salvación se hereda porque desde la niñez ha tenido la crianza correcta y porque lo había guardado aparentemente, externamente, pero es allí donde se evidencia su total fracaso y su completa pecaminosidad. Él había creído que la salvación era una cuestión externa. Él cree que ha vivido una vida moralmente correcta delante de Dios. Pero mis amados hermanos, evidentemente, por más que él hubiera llevado esa vida externamente correcta, sabe que le hace falta algo. Y tal vez por eso no está seguro de que lo que está haciendo es lo correcto para heredar la vida eterna. Y por eso quiere estar seguro. Por eso Jesús conoce su corazón. Miren lo que hace Jesús, que Jesús conoce su corazón. Y hace algo maravilloso, miren. Por eso lo mira con profundo amor. Yo creo que la mirada de Jesús debía haber sido una de esas miradas penetrantes, de profundo amor, de afecto, una mirada prolongada, como diciendo: yo te conozco, yo sé quién eres tú. Mira, Jesús no lo juzga en ese momento. Jesús no lo juzga, Jesús no lo cuestiona. Jesús no hubiera podido decirle: no, tú estás mintiendo. Jesús nos conoce a todos nosotros, mis amados hermanos. Delante de nosotros estamos como desnudos. Y yo creo que eso es lo que él vio en este hombre. Lo miró profundamente y sin lugar a dudas yo creo que él hubiera podido decir: sí, ha llevado una vida externamente intachable en lo que respecta a lo moral.
Pero el verdadero problema de este individuo, de este hombre, es que aún le falta algo. Hay una cosa que todavía no se ha hecho, y es curioso porque lo tenía todo. Es indudable que lo tiene todo. ¿Qué le podría faltar? Así que nuevamente yo creo que la gran expectativa estaba ahora en lo que este hombre debía escuchar. Y Jesús le suelta lo que yo considero una bomba. Una sola cosa en 4 acciones. Y Jesús lo va a confrontar y le va a desbaratar el mundo con lo que le dice. Ve, vende cuanto tienes y da a los pobres y ven y sígueme. ¿Nota lo que le dice Jesús? Ve y vende cuanto tienes, da a los pobres y ven y sígueme. Ven y sígueme. La Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera: anda y vende todas tus posesiones, entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y después ven y sígueme. Una sola cosa. Lo que le falta es dejar todo lo que tienes, en lo que basas tu vida, en lo que basas tu identidad, y confía completamente en mí. Eso es lo que le está diciendo Jesús. Así que lo que Jesús le está mostrando no es que en absoluto no esté de acuerdo en su estilo de vida o en su filosofía de vida. Lo que le dice es: si deseas seguirme, si en realidad deseas la vida eterna, claro que debes evitar el pecado, claro que debes cumplir los mandamientos, debes hacer todas esas cosas. Pero si solo te arrepientes de lo que haces mal, no llenarás el vacío que tienes en tu interior. No puedes disfrazar tu vida espiritual con éxito. Tus logros no van a ser suficientes. Debes arrepentirte de cómo has utilizado las cosas buenas que tienes. O sea, deshazte de todas aquellas cosas que te estorban para seguirme. Esos son estorbos. Dalo a otros. Renuncia a ellos. Y tú ven y sígueme. De hecho, Jesús ya había enseñado esto, ¿recuerdan? Cuando había dicho que para seguirlo las personas debían negarse a sí mismas, tomar su cruz y seguirle. Ese es un detalle precisamente que la Reina Valera añade aquí en esta porción: toma tu cruz y sígueme, que no lo añade en otras versiones. Así que Jesús le está ofreciendo un tesoro mayor. Al lado del tesoro que él tenía, no se comparaba en nada. Jesús le está ofreciendo un tesoro mucho mayor. Es como nosotros lo hemos cantado en otras ocasiones: no fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y de amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Así que lo que Jesús le está diciendo es: compara tu vida con lo que tienes y compara la vida que yo quiero darte, y te vas a dar cuenta que no es valiosa. Vende todo lo que tienes, déjalo, quita todos esos estorbos. Jesús le muestra cómo ser rico para Dios y cómo tener una recompensa en el cielo. Por eso la Nueva Traducción Viviente dice: Él te dará un gran premio en el cielo. Eso es lo que tú necesitas. Jesús le está enseñando que sus riquezas, sus posesiones están siendo un estorbo en su caminar. Están estorbando su caminar. De hecho, mis amados hermanos, lo que había pasado con este joven es que él había puesto toda su confianza y su seguridad en su riqueza, en sus logros, pero ese esfuerzo en realidad lo estaba alejando de Dios. Yo creo que al escuchar esto, este joven debió haber sido profundamente confrontado, y es lo que nos evidencia la palabra del Señor. Él quedó totalmente devastado. Por eso su reacción se hace notar de inmediato. Yo creo que el silencio debió haber sido aterrador en ese momento, porque al oír este hombre estas palabras, dice que puso una cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Noten lo que dice la palabra del Señor: pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y lo que la expresión dice es que después de eso él no habló nada más. Este hombre quedó en shock, quedó conmocionado. Lo que lo motivó a vivir seguramente el esfuerzo que había logrado por alcanzar sus metas y sus logros, el alcanzar esa posición, es precisamente ahora lo que no le permite acercarse a Dios, lo que lo aleja. De hecho, mis amados hermanos, como les digo, para el estándar de la sociedad de esa época, este hombre era realmente bendecido por Dios, no le faltaba nada. El que tuviera riquezas era señal de la bendición de Dios. Yo creo que eso es muy parecido a algo que nosotros escuchamos en la actualidad. En muchos lugares se enseña eso precisamente.
que las riquezas son la evidencia de que Dios te ha bendecido. Pero mis amados hermanos, si algo podemos darnos cuenta por este pasaje, es que no siempre es así. A veces la bendición de la riqueza se vuelve el estorbo para que muchas personas puedan caminar con Dios. Y eso le suele pasar a muchas personas, ¿saben? Yo he escuchado a muchos cristianos que no tienen trabajo y oran para que el Señor les dé trabajo, y el Señor les da trabajo, y lo primero que hacen es alejarse del Señor. Eso que para ellos debía ser su bendición se convirtió en su estorbo para seguirlo precisamente. Y eso es lo que le pasa. Creo que lo mencionaba él cuando estudiamos iniciamos al principio, ¿no? En Proverbios, ¿no? El estorbo de las riquezas. La bendición, su bendición se volvió en su maldición cuando se convirtió en un obstáculo para tener una correcta relación con Dios. Ahora, mis amados hermanos, ¿quiere decir esto Jesús que para obtener la salvación hay que vender todo lo que nosotros tenemos y darlo a los pobres? Por supuesto que no, mis amados hermanos. Esto sería salvación inclusive por obras. O sea, si fuera por esto, pues habría muchas personas salvas sin la necesidad del sacrificio de Cristo. Pero lo que realmente salva a este joven no es vender sus riquezas, es seguir a Jesús. Allí está la salvación. Es la fe en el Señor y el arrepentimiento de los pecados y la confianza en Él lo que da la salvación, nada más. Así que queda evidenciado que este hombre amaba más sus posesiones. Recuerden que Jesús no mencionó la primera tabla, y el Señor lo hace intencionalmente para mostrar que su riqueza, sus posesiones son su Dios, porque por eso no fue capaz de renunciar a ellas. Yo creo que imaginarse una vida sin los lujos, sin la comodidad, sin la condición social de este hombre, era algo que debió confrontarlo profundamente. Su identidad estaba en su dinero, así que cuando Jesús le pide que renuncie a él, noten esto, él se angustia. En ese momento, mis amados hermanos, se evidencia que lo que este joven tiene por causa de sus riquezas es un ídolo. Ese es su ídolo, no el Señor. Y su comportamiento moral y su rectitud moral solamente evidencian su idolatría. Él ha fallado en guardar los mandamientos, blasfemaba contra Dios porque adoraba las riquezas antes que a Dios, había puesto un ídolo en el lugar de Dios. La Escritura es clara cuando nos dice que nosotros no podemos amar a Dios y a las riquezas. Y aquí hay un claro ejemplo de por qué. Porque cuando las riquezas son amadas más que Dios, se vuelven un estorbo para que tú lo puedas seguir. El Dios de este hombre precisamente era esa riqueza terrenal, esa satisfacción temporal. Por eso Jesús le está haciendo un llamado para que confíe totalmente en Él. Un comentarista, William Hendrickson, dice lo siguiente: indudablemente, sin una completa confianza y entrega a aquel que le daba la orden, sería imposible que el joven rico lo vendiera todo y diera la ganancia a los pobres. Esa era la prueba. Si triunfaba, tendría tesoro en el cielo, pero no lo logró. Así que lo que Jesús le está diciendo es como la flecha en el talón de Aquiles. Este hombre que parecía invulnerable, que no le faltaba nada, en realidad tenía una profunda debilidad, y por causa de su debilidad no pudo alcanzar la vida eterna que el Señor ofrece. Ahora, mis amados hermanos, también es importante aclarar, no es que las riquezas sean malas en sí mismas. Jesús no le pidió a todos los ricos que hicieran exactamente de la misma forma. El problema no está en los recursos, el problema es qué hacemos con ellos. Y una persona puede ser igualmente idólatra como lo es este joven, con muchos recursos, pero también con poco. Cuando la confianza no está puesta en el Señor como debe estar puesta, tú has vuelto tus recursos un Dios y no el Señor. Así que, mis amados hermanos, este joven, por muy rico que fuera, por muchas posiciones que tenía, no fue capaz de renunciar a ellas para seguir al Señor, y por eso perdió lo que el Señor le está ofreciendo para alcanzar la vida eterna. Así que tan pronto como este joven se va, Jesús mira a su alrededor y pasa a enseñar a sus discípulos
Lo que nos lleva de paso a nuestro segundo punto, y que es la conversación de Jesús con sus discípulos, versículo 23 al versículo 31. Dice la palabra del Señor: entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más difícil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Le respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o a padre, o a madre, o a mujer, o a hijos, o a tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Amén. Como les digo, mis amados hermanos, Jesús pasa ahora a enseñarles a sus discípulos. Al ver cómo este rico desaparecía entre la multitud, Jesús hizo un comentario de lo difícil que es precisamente para muchos entrar en el reino de Dios. Yo creo que los discípulos debieron haber quedado supremamente asombrados con esta declaración, porque, como les digo, ellos habían aprendido por muchos años que una muestra de la bendición de Dios era precisamente la riqueza. Si alguien tenía la bendición de Dios, si alguien podría ser considerado bendecido por Dios, era este hombre. Así que, ¿por qué se asombran? Porque, como les digo, este era el candidato perfecto para recibir la vida eterna. Miren, contaba con la bendición que era en esa evidencia. Vivía esa vida moral que de seguro había aprendido de los maestros de la ley, y había venido a buscar a Jesús. Si este buscador, si este hombre que parece tan espiritual no podía entrar en el reino de Dios, entonces ¿quién sí podría hacerlo? Así que Jesús por eso les aclara lo que esto significa. Como les he mencionado, mis amados hermanos, Jesús no está diciendo que tener riqueza sea pecado o que las riquezas sean malas, pero sí es muy difícil que una persona rica o con recursos económicos acepte a Dios y viva de acuerdo a lo que Él dice. Esa es una, y él usa esa imagen que es bien confrontante para nosotros, ¿no? Es más fácil que un camello pase por el ojo de la aguja que un rico entre en el reino de Dios. Lo que Jesús está haciendo acá es una exageración. Es una exageración. Jesús lo usa para ejemplificar precisamente lo que está diciendo, porque de la misma manera que es imposible que un camello pase por el ojo de una aguja, la salvación del mundo es imposible por medios humanos. La salvación en el mundo es imposible por los medios humanos. Yo creo, mis amados hermanos, que es importante enseñar y decirle al pecador: debes estar consciente de tu culpa y de tu miedo. Si es verdad que estás buscando al Señor y quieres encontrar la paz con Él, debes entrar al reino de Dios de acuerdo a los términos que Él establece, no a los tuyos. Nosotros no podemos entrar condicionando al Señor. Y como les digo, no son las recompensas terrenales lo que muestran la bendición. Y no solamente vivir una vida moral, es la confianza y esa pobreza espiritual que el Señor desea de nosotros. Por eso Jesús no está cayendo en estas respuestas así tan simples como suelen caer muchas personas, que esas no son evidencia realmente de la bendición de Dios. El problema de lo que quiere evidenciar Jesús es el problema que nosotros tenemos, y no solamente este joven, y de lo cual el dinero es solamente una evidencia, pero no solamente pasa con el dinero. ¿Cuántas cosas y en cuántas cosas nosotros hemos puesto nuestra seguridad para alcanzar la salvación? Aquello que nos da confianza, una relación, una casa, algo material, tantas cosas en las que nosotros hemos puesto nuestra confianza. Por eso Jesús quiere que Él cambie su pensamiento, y los discípulos no dejan de salir de su asombro. Dicen: ¿quién entonces podrá ser salvo? ¿Quién podrá ser salvo? Y lo que ellos necesitan entender es lo que Jesús quiere enseñarles: solo es Dios el que puede salvar al ser humano, no el ser humano a sí mismo.
Así que la respuesta de Jesús es: para los hombres es imposible, pero para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Amada iglesia, al reino de Dios no entras por ser rico o por ser pobre. Eso está más allá de lo que podamos nosotros hacer de este lado de la eternidad. Al reino de los cielos no entras porque tengas títulos, porque tengas medios, porque hagas obras, porque hagas cosas buenas. No te puedes salvar con tu propio poder. No descanses en eso. No es tu voluntad, no son tus esfuerzos. Es por la gracia de Cristo que puedes entrar. Y el costo es igual para todos. No es que los ricos no puedan ser salvos, tampoco es eso, mis amados hermanos. Es que solo van a ser salvos si acuden de la misma manera que todos tenemos que acudir, por medio del arrepentimiento y la fe, solo por gracia, solo por Cristo y solo por la fe. Como todos los demás tenemos que entrar. Y ese es un acto soberano de Dios, porque solo Él puede cambiar el corazón para que pueda responder: sé propicio a mí que soy pecador. Iglesia, si tú no dejas aquellas cosas en las que has puesto esa falsa sensación de seguridad, no vas a ser salvo. Y eso tienes que enseñar. Tienes que mostrarle a las personas en que han puesto su confianza que no es el Señor, para que puedan ir a Él en arrepentimiento y fe. Mira, vas a encontrarte con personas que confían en sus buenas obras, que confían en sus recursos, que tienen falsas imágenes de Dios, que han depositado su confianza en un Dios que ellos mismos se han inventado, pero no en el Dios de las Escrituras. Pero iglesia, nosotros tenemos que confrontar a las personas con la realidad de su pecado, mostrándoles la ley. Y esa es la forma en que ellos podrán entender estas verdades. Y por eso es que Pedro hace el cálculo ahora. Pedro hace el cálculo y dice: nosotros hemos dejado todo esto. Nosotros lo hemos dejado. Nosotros somos el perfecto contraste entre lo que este hombre ha hecho y lo que tú nos pides. Lo hemos dejado todo y te hemos seguido. En este momento yo creo que los discípulos son un ejemplo positivo de lo que puede ser. En muchas ocasiones ellos han fallado y no han reconocido lo que Jesús les enseña, pero en este momento sí son un buen ejemplo, porque sí han hecho esto por Jesús. Pero no significa que ellos lo hayan abandonado todos. Pedro tenía casa, ¿recuerdan? Él tenía su casa, y muy seguramente cuando Jesús iba a Capernaum posiblemente pasaba allí la noche o se quedaba con sus discípulos allí, y tenía otras cosas como su barca de pesca. Así que no es quedarse sin posesiones, sino despojarse de todo aquello en lo que tú pones tu confianza, en todo aquello en lo que te estorba en tu caminar con el Señor. Y tú tienes que hacer la evaluación. Tú tienes que hacer la evaluación. Por eso Jesús le expresa que eso es cierto lo que le está diciendo, y le muestra la recompensa. Lo que ellos han dejado lo van a recibir multiplicado en el reino de los cielos por causa de ese compromiso que tienen. Esa es la verdadera recompensa. Iglesia, cuando nosotros seguimos al Señor completamente como Él nos lo manda, tendremos recompensa. Y esto no significa que no vamos a tener dificultades. Jesús se lo dice allí: vamos a tener dificultades, como seguramente los discípulos estaban pasando, como seguramente los oyentes originales estaban atravesando, y como lo tendremos que hacer nosotros, pero la recompensa es segura. Eso, mis amados hermanos, ejemplifica algo que nosotros debemos entender. De este lado de la eternidad nosotros estamos en el ya, pero todavía no. Es una tensión en la que nosotros vivimos. Ya hemos sido salvados, tenemos garantizada la vida eterna. Pero de este lado de la eternidad tendremos que pasar por dificultades, tendremos que pasar por pruebas, por persecuciones. Aún no ha llegado el momento completo de nuestra glorificación, pero para allá vamos, hermanos. Para allá vamos. Lo mejor para nosotros como iglesia y como hijos de Dios está por venir. Estemos seguros de eso. Así que podemos tener fortaleza en medio de las dificultades. Eso es lo que Jesús les está diciendo a ellos. Tengan confianza, tengan seguridad. Y el versículo 31 señala lo que estaba pasando en su época, que era lo que se estaba enseñando. Muchos pensaban que por ser ricos, por dar limosnas, por supuestamente contar con la bendición de Dios, heredarían primero el reino de Dios.
y a los pobres, por no contar con la bendición de Dios o por no poder dar a otros, serían los segundos. Pero mis amados hermanos, en el reino de los cielos no funciona así. El reino de los cielos es un reino al revés. Por eso Jesús es un rey vestido de siervo. Él no viene para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y esto nuevamente debió haber sido chocante, porque este pasaje es una cachetada para todos aquellos que hablan de la bendición de Dios que se ve en lo económico, pero en muchos casos no es evidencia realmente de que sea una bendición de Dios. Tú puedes tener recursos económicos y pensar que Dios te ha bendecido por ellos, pero si no has puesto tu confianza en Él, esos recursos económicos no te van a servir de nada. Pero tampoco enseña que se debe dejar todo o debamos ser pobres. Lo importante es saber usar los recursos. Jesús estuvo rodeado de personas que le apoyaron, que tenían recursos económicos. José de Arimatea, mujeres ricas que apoyaban su ministerio. Es como tú usas esos recursos para bendecir y para llevar adelante la obra del Señor. Pero mis amados hermanos, lo que sí debemos hacer, y este pasaje es claro en cuanto a eso, es que nosotros debemos tener mucho cuidado con el poder cegador de las riquezas, de cómo los recursos económicos nos pueden cegar. Acompáñenme por favor a 1 Timoteo capítulo 6 versículo 10. 1 Timoteo capítulo 6 versículo 10. Escucha lo que dice la palabra del Señor en esta porción. Dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ese es el gran problema. Cómo las riquezas nos pueden engañar. Este pasaje por eso señala que esto puede ser un estorbo para seguir a Jesús, y que ese estorbo, como todos los estorbos en nuestras vidas para seguir a Jesús, debe ser quitado. No importa lo bueno que nos pueda parecer o que nos haga sentir, si te está estorbando en tu caminar con el Señor, debes quitarlo. Así que, mis amados hermanos, podemos ir cerrando esta enseñanza entendiendo esto, mis amados hermanos. Nada de lo que nosotros hagamos nos va a hacer merecedores de la vida eterna, porque esta vida eterna se recibe solo por la fe como don de Dios, como la confianza que ponen los niños, y de la cual nosotros somos llamados también a descansar. Una confianza, una seguridad plena y certera en el Salvador. Este no es un problema, mis amados hermanos, lo que este pasaje muestra no es un problema solamente para los que tienen muchos. También el problema del estorbo de las riquezas lo tienen los que tienen poco. Acompáñame por favor a Proverbios capítulo 30, el versículo 7 y al versículo 9. Proverbios 30, capítulo 30, versículo 7 al versículo 9. Y escucha cómo lo dice Salomón en esta porción. Dice: dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios. ¿Ven cómo los recursos pueden ser usados de forma equivocada? Cuando nuestras fuerzas entonces se vuelcan hacia el trabajo y dejamos de dedicar tiempo a nuestra vida de oración, a buscar a Dios, y damos prelación a buscar solamente bienestar económico, ese amor al dinero hace que nuestro amor por Dios mengue. Y esa es una cuestión en donde nosotros debemos preguntarnos: es en dónde está nuestro tesoro. ¿Dónde está nuestro tesoro? Porque dice la Escritura que donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Y hay preguntas que nosotros podemos hacernos para responder esto. Así que piensa por un momento. Cuando estás solo, cuando estás solo en tu casa o de camino a algún lugar, ¿en qué piensas? Tal vez dejes que tus pensamientos se vayan en este tipo de cosas. Si yo tuviera un mejor sueldo, o si yo recibiera tanto dinero. El problema, mis amados hermanos, no es el dinero. El problema es cómo nosotros a través del dinero buscamos llenar el vacío con cosas equivocadas. ¿Cómo puedes saber que el dinero se está volviendo en tu vida más que dinero? Que se está volviendo tu Dios.
Piensa, por ejemplo, en esto. Y lo digo porque a mí me pasó. Si me ganara el baloto, yo le daría a esta persona esto, o ayudaría a esta persona con esto, o de esta manera. Yo lo he escuchado a varias personas, aún cristianos, decir. ¿Qué evidencia eso? Tu confianza no está puesta en Dios, porque esperas que solamente una gran suma de dinero solucione tus problemas. El dinero se ha vuelto más que dinero. O piensa en esto, ¿te molestas cuando otros reciben más dinero que tú? De pronto estás en la empresa y tú haces el mismo trabajo que la otra persona y la otra persona recibe más plata que tú y tú te molestas por eso. O otras cosas que podrías evaluar en cuanto al dinero. ¿Cómo lo estás gastando? ¿Cómo lo estás manejando? Ahí debes considerar si el dinero se ha vuelto para ti más importante en tu vida y es en ello que estás encontrando seguridad en vez de Dios, de modo que te estás alejando de Él y el dinero se ha vuelto tu salvador. Un salvador funcional, porque te da seguridad, porque te da confianza. Como le digo, es un ídolo. Por eso el Nuevo Testamento, cuando se habla acerca de la codicia de las ganancias del dinero, se habla acerca de idolatría. El dinero se puede volver un ídolo, pero ¿sabes qué pasa cuando los ídolos fallan? Tu vida completa se desbarata. Yo creo que eso fue precisamente lo que le chocó a este joven. Cuando su ídolo fue tocado, su vida perdió el balance, ya no tuvo seguridad. Pero mis amados hermanos, esta historia tiene un aspecto importante que no podemos pasar por alto. Yo creo que Jesús hace algo maravilloso en este pasaje, es precisamente cuando mira a este joven. ¿Recuerdan ustedes? Acompáñenme por favor ahí a Marcos, el versículo 21, y dice: entonces Jesús mirándole, le amó. Jesús se identifica con este joven. Yo creo que por eso lo mira, Él se identifica con este joven. Pero piénsalo bien. Yo no sé si ustedes habían considerado esto. ¿Cuántos años tenía Jesús en ese momento? 31, 32 años. O sea, Jesús es joven. Es decir, Él es también un joven para la época, pero también era rico. Era mucho más rico de lo que este otro joven era. La Escritura nos enseña que Él vivía en la eternidad con el Padre, en gloria y en esplendor, rodeado de riqueza y de gozo, en plena comunión en la Trinidad por toda la eternidad. Pero escucha lo que hizo. Acompáñame por favor a 2 Corintios capítulo 8, el versículo 9. 2 Corintios capítulo 8, el versículo 9. Dice la palabra del Señor: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Mira, Jesús renunció a su riqueza. Esa petición que Jesús le estaba haciendo a este joven rico, Jesús la vivió. Él estuvo dispuesto a renunciar a todo. ¿Y por qué? Mis amados hermanos, Él renuncia a su riqueza, se hace pobre por nosotros para salvarnos. Por eso, cuando le dice a este joven: renuncia a todo para seguirme a mí, Él está diciendo: yo ya lo hice. Lo hice por amor a ti. Me encanta como lo dice Timothy Keller. Él dice: sí, di mi inmenso todo para llegar a ti. ¿Puedes dar tu insignificante todo por seguirme? No te pido algo que yo no haya hecho ya. Soy el gran joven rico que he dado la mayor riqueza para tenerte. Ahora tienes que entregar la tuya para tenerme. Si comprendes que Jesús es el verdadero joven rico, es el verdadero dirigente rico, eso va a cambiar tu actitud ante el dinero y ante cualquier otra cosa en la cual tú estés poniendo tu seguridad. Por ejemplo, ya no te vas a poner a calcular cuánto tienes que dar, sino que vas a calcular cuánto puedes dar. El modelo de generosidad que mirarás debe ser el de la cruz.
Jesús dice: quiero que tu actitud hacia el dinero quede transformada por lo que yo hice en la cruz. Así que, iglesia, pregúntate en esta mañana: ¿cómo está tu actitud? ¿Estás mirando a aquel que siendo rico se hizo pobre? Si queremos tener a Dios como Salvador, tenemos que estar dispuestos a perder todo aquello que nosotros consideramos como nuestro Salvador. Este hombre, por ejemplo, había puesto su confianza en su vida moral, en su riqueza. Pero tú pregúntate en esta mañana: ¿cuál es tu Salvador? ¿Cuál es tu Salvador? Muchos esperan, por ejemplo, hoy en día terminar una carrera y llegar a un puesto donde lleguen a ganarse tanto y tanto dinero. O personas que esperan ser profesionales en algún deporte para llegar a tener tanto y tanto dinero. Mis amados hermanos, eso se ha vuelto su ídolo. Eso se ha vuelto su Dios. Y cualquier cosa en la que fijes tu vista y digas en lo profundo de tu corazón: si consigo esto, mi vida tendrá sentido, tendrá valor, será importante y estaré seguro. Eso es tu ídolo. Y esos son, como les digo, salvadores funcionales, pero mientras los tenemos nos sentimos seguros, pero cuando nos fallan, todo se nos derrumba. Este hombre tenía un ídolo en su vida y no quiso renunciar a él para tener la vida eterna. Así que, iglesia, pregúntate: ¿qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? Si solamente quieres una vida con comodidad, una vida moralmente correcta, entonces vive cumpliendo normas, vive cumpliendo de acuerdo al estándar. Mira los mandamientos y dales check. Y di como dijo este joven: todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Pero si realmente quieres ser un seguidor de Cristo, debes renunciar a todas aquellas cosas en las que has puesto tu confianza, en las que esperan que te den seguridad para más adelante. Es decir: Señor, yo confío en ti, vengo a ti en arrepentimiento y fe, me arrepiento de mis pecados y vengo a ti pidiéndote que tú ocupes el primer lugar en mi vida. Desplaza el ídolo que tienes en tu corazón y coloca al Señor. Y si quieres verdadera intimidad con Dios, debes deshacerte de todo aquello a lo cual estás poniendo tu confianza. Y ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y mis amados hermanos, oremos en esta mañana que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Vivimos en una sociedad extremadamente materialista, que nos ha hecho confiar y creer que si tenemos esto o aquello, nuestra vida estará segura. Pero eso está haciendo que nos desviemos del Señor. Y tristemente ese es el mensaje que en muchos lugares se predica. Y eso mantiene a las personas alejadas de Dios. Por eso, que el Señor bendiga su palabra y que nos ayude a guardarla, siendo de ella la fuente de nuestra esperanza para la vida eterna. Que no sean las riquezas y que no sea ninguna otra cosa que no sea Cristo. Que Cristo sea nuestro tesoro, al lado del cual nada de lo terrenal tenga valor alguno. Que el Señor nos ayude esta mañana. Vamos a ver. Eterno Señor de gloria y majestad, en el precioso nombre de Cristo Jesús queremos agradecerte por esta oportunidad que nos has dado de poder compartir tu palabra y de ser confrontados con la realidad, Señor, de nuestra condición delante de ti. Señor, tu palabra nos enseña a no poner nuestra confianza en las riquezas. La confianza en las riquezas, Señor, hace que nosotros perdamos de vista lo realmente importante, y las riquezas toman alas como águilas y se pierden, se escapan, Señor. Pero, Señor, tú permaneces para siempre. Tú que eres eterno y autor de eterna salvación, a ti acudimos, Señor, en arrepentimiento y fe, pidiendo, Señor, que tú nos ayudes a vivir de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tus criterios, de acuerdo a tu sabiduría, Señor. Gracias por ayudarnos en esta mañana. Te pedimos, Señor, de gloria y majestad, que cambies nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Que nos ayudes para que nuestra confianza y nuestra seguridad no esté puesta, Señor, en las riquezas ni en ninguna otra cosa, Señor, sino que esté puesta totalmente en ti, Señor. Nosotros queremos responder de forma afirmativa al llamado que tú le hiciste a este joven. Queremos tomar nuestra cruz y seguirte día tras día, Señor, muriendo a nosotros mismos, Señor, a nuestros deseos,
a nuestros caprichos, Señor. Oh Padre, te ruego que por medio de tu palabra tú pongas en evidencia nuestro pecado, Señor. Te pido, Señor, que por tu gracia y por tu favor tú pongas en evidencia nuestro pecado y que lo lleves a ti en arrepentimiento y fe, Señor. Oh Padre, confróntanos como iglesia, confróntanos como pueblo tuyo, Señor, para vivir de acuerdo a tu voluntad. Señor, gracias por este tiempo que nos has otorgado, Señor. Que toda la gloria, la alabanza y la exaltación sean dadas a ti, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor lo bendiga.